Su interés por las mentalidades mágicas y los ritos y prácticas que el hombre ha desarrollado en este sentido no ha hecho más que crecer a lo largo de los años. Fruto de esa pasión es la conferencia de hoy, el recurso a la magia en la costa granadina en los siglos XVI y XVIII, e incluso pues, otras conferencias que ha dado ya algunas en Motril. En la UNED también vino un curso de verano de la UNED, también vino a la conferencia que hicimos en la Asociación Misterios al Sur. Por ejemplo, habló del uso de fluidos y secreciones humanas en la hechicería y en la magia oculta. Y, por supuesto, es autor de Magia y Vida Cotidiana en Andalucía en los siglos XVI y XVIII, y el libro que se hizo muy conocido, El hombre lobo, algo más que una leyenda. Y esta tarde a Rafael lo tenemos en Motril. Darte las gracias, Rafael, por haber aceptado la invitación de venir a esta semana de investigación histórica de la costa de Granada, y es un placer tenerte de nuevo en Motril, porque tu trabajo sobre brujería abrió un campo enorme de la investigación sobre las creencias religiosas en el Reino de Granada o en Andalucía de la Edad Moderna. Gracias a Manuel por invitarme a este evento. Y bueno, lo primero que he visto cuando me he asomado por allí es la cantidad de gente que había, cosa que es muy extraña y lo hemos estado comentando. Normalmente a conferencias de historia, geografía o de economía la gente no suele acudir, porque esto para muchos es aburrido. Yo os voy a aburrir también un poquito. Yo he venido a hablar aquí de 4 personajes motrileños que tuvieron la mala suerte de toparse con la Inquisición. Eso tuvieron la suerte y ya han aparecido en varios libros porque algunos de los casos es bastante interesante. Pero para conocer a ellos y entender su modo de vida tenemos que aclarar 2 cosas. Primero, que viven en un mundo donde la Inquisición es una sombra omnipotente. Y en segundo lugar, hay que hablar también de lo que es el pensamiento mágico, más que de hablar de magia, hechicería, brujería, el pensamiento mágico, que ahora explicaremos algunas cosas. Por eso digo que igual se lo hace un poco pesadilla, pero vamos a ir rápido en esta primera parte. Cómo vivían los españoles en el tiempo de la Inquisición. Se ha escrito mucho y se han dicho muchas cosas falsas. Se ha utilizado la Inquisición en la leyenda negra y todo lo pintan de negro. De hecho, en obras de misterio y de terror han puesto las cárceles de la Inquisición como lo peor, el antro del infierno. Y por muchas partes de Europa circulan de vez en cuando una especie de museo itinerante que le llaman Museo de la Inquisición. Absolutamente tiene nada que ver con la Inquisición española, para nada. De hecho, yo he estado en varios de ellos y me aparecen una Venus de Nuremberg, que es la escultura esa metálica que es hueca, con pincho, y eso aquí, eso es mentira. Aquí había 4 tipos de tortura que no se utilizaban con frecuencia, que lo primero que se hacía es tratar de asustar a la persona para que hablara. Pero bueno, vamos a hablar de la Inquisición de forma general. La Inquisición empieza en España en 1478 por obra y gracia de los Reyes Católicos. Antes ya había Inquisición, que es de aquí viene la confusión. La Inquisición medieval era una cosa y la Inquisición española era otra. La Inquisición medieval, que aparece en el siglo XIII, está bajo las órdenes directas del Papa. Y aquí en España el Reino de Aragón sí la aceptó, pero Castilla dijo que no y el resto de reinos pues dijo que no. Cuando se pone aquí la Inquisición, lo primero que se plantea es que no, el Papa no tiene nada que ver con esto. Y siempre nos han tachado a nosotros de ser más católicos que el Papa. Sin embargo, aquí se dijo que no. La Iglesia no puede mandar en esto. Esto está bajo las órdenes directas del rey. Pues bien, se monta la Inquisición con una función, que es los cristianos nuevos, los conversos de judíos, que se habían bautizado en masa, la mayoría de ellos lo hacían para medrar en sociedad, y esto creó un montón de problemas como las comunidades cristianas viejas.
que veían como unas personas que antes eran judíos, y vivían ellos para sí, ahora montaban a caballo, llevaban espadas, trajes de seda, e iban escalando en sociedad. Puede ser un poco de envidia, pero la verdad es que luego en sus casas seguían siendo judíos. Entonces la Inquisición se monta para esto, pero muy poco tiempo después, pues se abre en un abanico grande y ya persigue pues formas de comportamiento, palabras, creencias de los cristianos viejos. Y ahí es donde empieza el problema. Porque, claro, si solamente hubiera atacado o hubiera perseguido a los cristianos nuevos, los musulmanes, o sea, a los moriscos y a los conversos de judíos, pues no habría pasado nada. Nunca se habría escrito tan mal de la Inquisición, ni decir que, bueno, que esto se ha perdido, España perdió el camión de la ciencia y se perdió en una vorágine de supersticiones. Aquí hubo un problema, y es que, aunque al principio la Inquisición solamente está montada en ciudades grandes y hay un tribunal, al principio iban de pueblo en pueblo, ciudad en ciudad, pero luego se considera que era mejor estabilizarla, crear un espacio. Allí ya había las cárceles, todos los servicios que necesitaba esa institución. Entonces, al principio, el control de la población es casi nulo. O sea, afecta a los que viven en la ciudad, pero en los pueblos pues vivían la mar de bien y muy tranquilos. Porque de vez en cuando se hacían visitas. Las visitas se tenían que haber hecho desde el principio, no se hace, pero tenía que ir visitas, pero ya veréis cómo la cosa era demasiado leve. El problema es que junto con los inquisidores hay un cuerpo que se le puede llamar perfectamente los chivatos del Santo Oficio. Eran los familiares de la Inquisición. Y quizá aquí es donde parte la mala fama de la Inquisición, de haber creado ese ambiente de duda, de sospecha, nadie se fiaba del que tenía al lado, porque lo cierto es que tú estabas echando una partida de cartas, perdía la partida y decía, me cago en. Y si había alguien relacionado con la Inquisición, a los familiares lo conocían, los familiares de la Inquisición lo conocían, pero podía ocurrir de que un vecino o uno de los que estuviera allí estaba de malas contigo, te denunciaba, y una blasfemia pesaba mucho y el castigo era fuerte. Aparte, estos familiares pues tienen también sus clientes, como es una persona, porque el familiar no cobra dinero, pero tiene unos privilegios que le ponen por encima de la mayor parte de la población, ¿no? Nada más que pueden ser juzgados, son como los aforados, nada más que pueden ser juzgados por la Inquisición. Fijaros que esto es un privilegio, y siempre se nos ha puesto de que, uy, como el que caiga en manos de la Inquisición ya que se dé por muerto. Esto era un privilegio, ser juzgado por la Inquisición. Pero aparte, no tenía que dar impuestos, podía montar a caballo, portar espada, que esto era bastante. Al principio eran gente normal, pero luego pues apuntaron al carro pues caballeros y gente de la aristocracia menor, incluso eclesiásticos. Así que el control de la Inquisición cada vez es mayor. Llega un tiempo que, bueno, esto que he puesto aquí es porque la Inquisición al principio hemos dicho que lo que persigue principalmente son a los que se han convertido y no se comportan como verdaderos cristianos. A esto, además, cuando eran juzgados culpables, se les requisaban los bienes, con lo cual era un negocio. Mientras hubo muchos conversos y muchos moriscos en los tribunales, pues la Inquisición tuvo poder, era poderosa, tenía dinero y podía tener personal. Aquí vemos digamos que la evolución del Tribunal de Granada es similar a la que ocurre en todas partes, ¿no? Ahí he puesto, en el siglo XVI, la primera cifra es el número total de personas que fueron juzgadas por el Tribunal de Granada. Y luego, todos los que son por motivos mágicos, delitos mágicos.
Aquí entran no solamente brujería, no hay aquí en Andalucía, lo hubo en Almería un caso y la Inquisición de Granada se los quitó a la justicia real y las liberó. Brujería no hay, hechicería mucha, pero aparte hay otras supersticiones, formas de adivinación y montones de cosas. Todo eso entra en lo que se llaman delitos mágicos. Bueno, pues en el siglo XVI la proporción de personas juzgadas por delitos mágicos es un 2,3%, apenas nada. ¿Por qué? Porque está empezando la Inquisición. La Inquisición en Granada se funda en 1526. Antes la población de aquí la llevaba el Tribunal de Córdoba y algunas veces el Tribunal de Jaén, pero no hubo un control fuerte. Cuando el Tribunal de Jaén ya no daba para más, porque era un lugar, se habían acabado los judíos y ya no había nada más, pues se crea el Tribunal de Granada. Recordadlo, 1526. O sea que a partir de ahí, el primer siglo del XVI son 70 años, si acaso. Pues bien, en el primer siglo un 2%. Luego en el siglo XVII baja el número total de juzgados y la proporción de delitos mágicos ya es del 10%. Y en el siglo XVIII baja aquí ya la Inquisición va teniendo muchísima poca influencia. Y os voy a comentar un caso que es vergonzoso. 1067 casos nada más vistos en todo el siglo. 1700 a 1800. Y de delitos mágicos 186 que ya suponen el 17%. Bueno, aquí en el siglo XVIII la Inquisición ya es solamente una sombra de lo que fue. Uno de los casos más importantes y además más tenebrosos que yo he tenido el gusto, es una forma de hablar, de publicar, porque eso no estaba publicado, ese caso no se conocía, ocurrió en Orce y era un aristócrata, pertenecía a la aristocracia menor, Andrés de Segura. Y este hombre tenía hechiceras, buscadores de tesoros, un mago trabajando para él a tutiplén, vaya, a todo el día. Su idea era hacerse más rico, pero además vivir más tiempo, a ser posible ser eterno. Y entonces un mago, o un brujo, como le queramos llamar, pero no en el brujo que se entiende normalmente, sino un brujo mago que se dedica a la magia negra. Se le ocurre un hechizo brutal que había que sacar sangre y ciertos fluidos de un niño raptado de 2 años, que no estuviera bautizado, y había que hacerlo pues de una forma especial, había que hacerlo sufrir, tenía que llorar, tenía que sentir mucho dolor para recoger determinados fluidos, y es el que iba a tener valor en el hechizo, en el elixir mágico. Pues bien, la Inquisición, hay 4 o 5 expedientes dedicados a él, a su mayordomo, a las gitanas que raptaron al niño e hicieron la matanza, pero curiosamente cuando están en mitad del proceso llaman de la Suprema y le dice al inquisidor de Granada que levante la mano, que a ese expediente hay que entregarlo a la justicia real. Y hubo que dejarlo. O sea, y la justicia real, en cuanto lo tuvo en sus manos, lo dejó libre. A la gitana la dejaron en la cárcel, luego la sacarían porque estaban protegidas por el conde, pero lo dejaron. O sea, aquí la Inquisición ya tiene poder mínimo. Muy bien. ¿Qué era la forma de pensamiento mágico? Cuando hablamos de eso, ¿a qué nos referimos? Bueno, es una forma de pensamiento que no es religioso, tampoco es científico, pero tiene algo de los dos. La gente que tiene esa forma de pensar o que cree en la magia considera que si tiene, imaginamos que estamos en los tiempos de hoy, que tiene la foto de fulanito, pues a través de la foto puede hacer lo que quiera con fulanito. Lo que yo le haga a la foto es como el vudú, ¿no? Lo que yo le haga a la foto repercute en esa persona. Y si tengo los calzoncillos, un calcetín o el peine con el que se peina, pues también yo puedo a través de eso
puedo actuar sobre esa persona. O sea, son leyes que son igual que las que utiliza la ciencia. Es un método. Ellos consideran que si hacen las cosas bien, el resultado tiene que ser siempre el mismo, siempre positivo. Si yo lo hago todo bien, un hechizo completo con todo y ritual, el resultado siempre tiene que ser el mismo. Por otro lado, como la religión cree también en la existencia de seres sobrenaturales y acude tanto a santos como a demonios o a entidades intermedias, pero lo hace de una forma distinta. El religioso reza y el hechicero, la hechicera o el mago ordena. Por eso se llama conjuro. Ellos conjuran a determinadas entidades para que hagan lo que ella les dice. De hecho, uno de los personajes que vamos a ver aquí, que para mí es el más interesante de los cuatro, incluso que esto es muy típico de la religiosidad popular. O sea, en muchos pueblos es común que si le pide al santo que llueva y no llueve, al santo lo apedrean o lo sacan y lo tiran al río. Pues esta mujer, que tenía 2 figuritas de Santa Marta, cuando le pedía cosas, si no daba resultado, la hostiaba. Le daba con un látigo, con el cepillo y la machacaba, ¿no? Muy bien, eso forma parte de lo que es el pensamiento mágico. Y eso es algo que la gente dice, no, es que son muy primitivos, son gente de pueblo, gente sin cultura, falso. A la magia se dedicaban clérigos, ricos, personas de mucha cultura, eruditos. Podemos tener una lista y ir nombrando y veremos que hay de todo. Evidentemente, el pueblo tiene sus propias fórmulas, una fórmula sencilla, y además tiene una cosa, que es que con la magia vale, yo me lo hago, hágalo usted mismo, ¿no? O sea, no tiene que acudir a un profesional, sino que a poco que aprenda un conjuro o un hechizo, que además, porque el efecto va a ser igual si lo hace bien, aunque lo haya cambiado, la gente lo adapta a su capacidad. O sea, si yo tengo un conjuro así de largo, y esto a mí no se me va a quedar en la memoria, y no sé escribir, no sé leer, pues evidentemente lo acorto. Entonces aquí vamos a poner algunos, cuando hablemos de estos personajes, que son curiosos, porque podemos entrever con qué sutileza lo que está pidiendo. O sea que el mensaje está muy claro para la entidad esta sobrenatural. En la hechicería hay un honoris causa o un honoris cursum que no todas son iguales, ni todas cobran igual, tienen también un caché. Curiosamente, antes de la Inquisición, una hechicera, para que tuviera renombre, tenía que ser una buena maestra, haber enseñado a otras. Tener buenos clientes. Si tiene clientes ricos, clientes, personajes que son importantes, pues evidentemente eso le da también más caché a la hechicera. También enseñar, tener buenas maestras, a la vez saber enseñar el arte, pero curiosamente, desde que empiezan a ser molestadas por la Inquisición, se impone, digamos, otra cosita más que da punto, pero por un tubo, ¿no? Y es que cuando la Inquisición sentencia a una hechicera que la ha considerado culpable, el castigo usual era azotes y pasearla a la vergüenza. El paseo de la vergüenza era, pues, por las calles principales, ponerle un capirote, dejarla de cintura para arriba desnuda, con un cirio en la mano, y uno va leyendo todo lo que hacía esta mujer, por qué ha sido juzgada, y claro, se cuenta todo. Entonces eso era como una propaganda gratuita, le costaba su azote, pero luego el beneficio que sacaban era brutal, porque eso también aumentaba los honorarios. A la hora de ir a una señora que
ha sido paseada, que le han puesto y han dicho que está castigada por ser hechicera. Luego ya no es una persona que te está engañando, sino es una hechicera. Así lo ha decidido el inquisidor, lo ha decidido el tribunal inquisitorial, y entonces eso va a misa. O sea, esa es una hechicera de verdad. Esto lo vemos porque yo en uno de los casos que conocí, que puse en el libro de Andalucía, una tal Lucía Escalante, cuando entra en la cárcel, había ya sido juzgada una vez por la Inquisición y otra vez por la Justicia Real, y 2 veces antes había estado en la cárcel también. Y lo primero que hace y ve el panorama, porque claro, la meten en el lado de las mujeres, y ve todo el panorama, da 2 zapatazos en el suelo y dice: aquí está Lucía Escalante, la que ha sido sacada 2 veces a la vergüenza con Coroza y Sirio. O sea, como diciendo, estas son mis credenciales. Por dos veces, me han dicho que soy una hechicera, de verdad. Así que, y se hizo la ama del entorno. ¿Qué pasa con la hechicería? La hechicería tiene una cosa muy importante, que digamos que le gana punto, porque decimos, ¿por qué después de miles de años la magia sigue existiendo? Sigue habiendo hechiceros, hechiceras, adivinos, astrólogos, y la gente acude a ellos. Y estamos en el siglo XXI y se sigue haciendo. Yo hace poco no, porque ya hace 25 años, salió una estadística en París y apareció que había más consultas de astrólogos y adivinos que de médicos en París, a final del siglo XX, que ya es curioso. Muy bien, ¿por qué ese atractivo de la magia? Pues verá, primero hay cosas que tú no le puedes pedir a los santos, y mucho menos a Jesucristo o a la Virgen, como por ejemplo, que se muera fulana para que yo me quede con el marido, o que éste venga ciego y no pueda mirar a otra, que venga a mí y me dé todo lo que tiene y que solamente a mí. O cualquier cosa. Podéis echar a volar la imaginación y cualquier cosa que se te ocurre, la hechicera puede que lo haga o no lo haga, pero nunca ni te va a delatar ni va a poner el grito en el cielo. Y se piden cosas que son auténticas barbaridades. Porque yo tengo casos que también son de aquí de Andalucía, que no hay que irse muy lejos, en la que una mujer quiere eliminar a la que la amante del marido, pero no quiere una muerte rápida. Y se lo dice así la hechicera: quiere una muerte lenta y dolorosa. Y esa hechicera, pues, le hace caso. Y la mujer, pues, vivió un martirio. Por eso digo, eso no se le puede pedir a la religión. Luego, otra cosa es que normalmente la hechicería, el recurso a la magia, suele ser más rápido. La hechicera te coge, te da la consulta, te dice: mira, que es que fulanito no viene a verme, pues bueno, vamos a hacer esto tal y cual, y en cuestión de semana o día tiene que estar ahí, si no ha fracasado. Si tú le pides a Dios o le dices al cura: ay, mira, que es que mi marido que está en la guerra, a ver si podemos hacer para traerlo, el cura rezará, con mi respeto, pero rezará 4 salves, 2 Ave María y un Padre Nuestro, y vamos a esperar. En la magia no, la magia puede ser efectiva o no, pero ofrece remedio casi inmediato. Voy a pasar la siguiente. El distrito de Granada, cuando al principio se hacían visitas, pues resultaba que las visitas que hacía el inquisidor, pues a lo mejor se había proyectado allí en el tribunal que, mira, pues va a ir a Motril, a Marbella, a Ronda. Imaginaos, a caballo o en carro, lo que eso significa. Y luego había que estar en cada sitio 4 o 5 días y tal.
Entonces, en el 1607, pues se toma la determinación de dividir el distrito de Granada en partidos. Y aquí el que nos interesa es el de abajo, el cuarto. A ver, esto no tiene punta. El cuarto de abajo, que es Motril, Almuñécar, Salobreña y el Valle de Lecrín. Al principio se habló de que se hicieran 3 visitas de distrito al año. Pero claro, había 2 inquisidores nada más en el tribunal. Hay montones de cartas en las que el inquisidor de Granada se queja a la Suprema y le dice: mira, es que no podemos salir, es que si se va uno no podemos atender todas las causas que tenemos aquí pendientes, y se va acumulando el trabajo. Y luego, normalmente, lo que se recoge en las visitas de distrito no suelen ser, digamos, delitos mayores. Normalmente son de malas palabras, de proposiciones, sodomía. Hay algunos conversos, pero normalmente lo que se requisa allí es poco. Entonces no tienen mucho interés a la hora crematístico, ¿no? Bueno, el hecho es que en 1586, no, en el 1561 se dice que se hagan 3 visitas al año, y los inquisidores, esto no solamente en Granada, en todo el país e incluso en las provincias ultramarinas, que es imposible 3. Entonces, 20 años después, pues se decide que sea 1 al año. Pero ni eso. Aquí tenemos las visitas de distrito que se han encontrado. Cuando pongo completa, significa que he encontrado todas las causas, o sea, todo el listado de todas las personas que han visto, por qué lo han visto, cuál ha sido la sentencia y todo eso. Pero veréis que nada más que hay, creo que son 15. Y hay una que tenemos una noticia de 1559, pero no hay nada. Luego, en el siglo XVII se hacen menos, o sea, relaciones completas, porque acordaos que en el siglo XVI la Inquisición empieza en el 1526, o sea, son 74 años, y solamente hay 11 cronologías, 15 o cosas así. Y en el siglo XVII, pues en proporción, son muchas menos las que se encuentran. Esto no quiere decir que fueran las únicas, son las únicas que yo he encontrado. Y yo me pasé muchos años yendo 2 semanas al Archivo Histórico Nacional, a pasármela allí, desde que abrían, estaba yo esperando en la puerta, hasta que cerraban. Y he revisado miles, sin exagerar, de procesos y expedientes, legajos. Pues bien, a pesar de que están esas que sí tenemos la relación completa, hay noticias de que se han hecho esas del medio, que son 6, y luego 2 que sencillamente los inquisidores se dicen que no pueden hacerla, que tienen mucho trabajo y que no. Hay que tener también, por hablar mal, pero bueno, ya sabéis a lo que me refiero, para decirle a la Suprema que no salimos. O sea, que los inquisidores andan en granaíno, pues tenían también sus yus. Bueno, entonces esto aquí. Los personajes que nosotros vamos a conocer son todos, porque aunque se tenían que hacer por igual, o sea, todo lo que hemos visto nosotros antes, todos los distritos tenían, o sea, todos los partidos tenían que recibir las mismas visitas, o sea, que si yo voy a Málaga, mañana voy a Marbella, el otro día a Motril, el otro día a Almería, así. Pero eso no se hace. El distrito 5, el más occidental, el de Almería, Adra y todo eso, en el siglo XVII no recibe ni una visita, y solamente una en el XVI. De las que conocemos, el distrito 4, el de Motril, solo recibe una visita en 1586, que además no solamente van a Motril, Almuñécar y Salobreña, sino que fueron también a Marbella, Málaga y Archidona.
esa visita. En esa visita salieron 22 vecinos de Almuñécar, 10 de Almuñécar, 9 de Motril y 1 de Salobreña. Pero no hay ningún caso relacionado con la magia. Y es en la visita de 1608, que va solamente a este distrito, donde encontramos a los 4 personajes de los que ahora voy a hablar, que son muy interesantes. El primero de ellos, esto lo voy a tomar, espérate, es Dominga Pérez. Esta mujer es soltera y vive en el Ingenio Quemado. He estado hablando con Manuel porque no sé yo si esta mujer vivía allí porque el ingenio estaba vacío, al haber sido quemado vivía allí o allí, o sea, vivía de ocupa o si aquello se arregló para que vivieran gente. Pero ella vive allí y es soltera. Esta mujer, que no se sabe la edad que tiene, resulta que estaba amancebada con un señor que se llamaba Jerónimo, y cuando decimos amancebada es que no está casada, pero tienen relaciones sexuales. O es el novio o es un amante. Pero el caso es que lleva un tiempo en que este personaje no aparece por su casa. Y ella, que no está dispuesta a ceder pues se dice que va a hacer hechizo. Y además se lo cuenta a una amiga suya del pueblo, que esta será la que luego la va a denunciar a la Inquisición. Y esta le cuenta tal como hizo las cosas. El primer hechizo que hace ella tenía que metía un pie en una palangana y rezaba esto. A ver si lo leo de aquí. Bueno, a ver si de aquí yo lo leo. Bueno. Jerónimo, porque esto es importante que lo vean. Jerónimo, yo te conjuro en el nombre de los 3 demonios de los escribanos, los 3 de los zapateros, los 3 de la pescadería y los 3 de la encrucijada. Que vengas corriendo y mujer me vengas diciendo. Esto de mujer es como decir esposa. O sea, esta mujer lo que quiere es que dejar la soltería. No sabemos si este hombre la dejó porque estaba casado. De hecho, hay muchas personas que se casan aquí 2 veces, o sea, eso es otro de los delitos que persigue mucho la Inquisición, sobre todo si viven en 2 sitios o son desterrados y en el destierro pues se casan con otra mujer y tal y cual. Y mujer me vengas diciendo. Esta mujer no es una hechicera, esta mujer simplemente es una mujer desesperada. Hace esto porque después de pedir, seguramente le diría al hombre, oye, que ¿por qué no viene a verme? Que tal, que así cual, pues decide utilizar a los demonios para que se lo traigan, ¿no? El ritual que hace es simplemente, porque es muy sencillo, además ya os he dicho antes que cuando un conjuro es largo, una persona que no sabe leer y que no tiene memoria para memorizar un conjuro largo, lo acorta. Esto es muy cortito. Como este hay muchos más y son bastante más largos, pero ella lo ha acortado. Eso es típico de lo que es la hechicería popular. Una aficionada que está desesperada y hace eso. Tenía que meter el pie en una palangana con agua y con una candelilla, una velita encendida. Cuando termina de decir el conjuro, el agua lo tenía que echar en el quicio de su puerta. Nos imaginamos que para ella es que esto tendría que ser un perfume que atraería a Jerónimo, pero vaya, o sea, de legua, estuviera donde estuviera, como si fuera un Christian Dior, ¿no? Ese agua la había cargado mágicamente, evidentemente, y le había puesto su pie para que llevara su esencia, pero lo cierto es que no le funcionó. Esto lo tenía que hacer 3 noches. Y prueba de que no es una hechicera avesada es que esta mujer, la primera noche que lo hace, porque había que hacerlo entre las 11 y las 12, siempre los conjuros se suelen hacer en la hora bruja, ¿no? La primera vez vio de pasar una sombra, pero como no la conoció
ni tampoco la sombra dijo ay, no dijo nada, se asustó, se metió en su habitación, echó el pestillo, se metió en la cama y hasta el día siguiente. Y ya no quiso hacerlo, se asustó y además así se lo cuenta a su amiga. La segunda noche lo hace porque había que hacerlo 3 noches y la tercera también, pero en ninguna ya ni vio sombra, ni vio hechizos ninguno, ni vio a Jerónimo, ni pasó por ahí. De todas formas, a veces a los conjuros había que dejarle un tiempo. Entonces esta mujer deja una semana, pero como Jerónimo no aparece por su puerta, no aparece a verla, ni la escribe, ni la llama, ni nada de nada, pues decide hacer otra cosa, esta vez ya más fuerte. Lo que se le ha ocurrido, porque ello lo habrá leído, o sea, estos son como a ti te mandan, ¿qué te digo yo?, un antibiótico para el resfriado, para un constipado, para una bronquitis, y si tu vecina tiene eso, pues tú dices, oye, mira, a mí esto me ha ido muy bien, y tú vas, pues con los hechizos pasaba igual. O sea, había una cultura popular y estos se pasaban de una a otra. Había montones de personas que habían pasado por la misma experiencia. Una cosa que no lo he dicho, pero se da por hecho y creo que todo el mundo lo sabéis, porque de hecho cuando hable de hechicería siempre me voy a referir a hechiceras, porque son muchas más las mujeres que se dedican a la magia, que practican la magia, bien como profesionales o como aficionadas, y muchas más las que acuden a las consultas de la hechicera, tanto para buscar adivinación como eso, muchísimas más. Entonces esta mujer se ha enterado y tiene otro hechizo que es mucho más potente. Tiene que recoger a las 12 de la noche, tiene que recoger 3 piedras de la horca. O sea, ya esto dice que en Motril había el palito ese donde cuando ahorcaban a alguien lo dejaban un tiempo allí. De hecho, a los ahorcados eso era una farmacia. Cuando dejaban el ahorcado por la noche iban montones de gente a coger cosas porque se utilizaban en hechicería, casi todo se aprovechaba. Pues bien, había que coger 3 piedras de la horca, 3 piedras, no recuerdo si era del cementerio, no, del matadero, y otras 3 piedras de una encrucijada, cualquiera de las que le pillara de camino. Pero claro, a las 12 de la noche, ¿qué hace una mujer andando? Y además ya hemos visto que era poco caquetilla. Pues al final dijo que Jerónimo no merecía la pena arriesgarse a ir allí, vaya que la cogiera algún demonio, y dijo que no. Entonces, como vio que ella no tenía espíritu para estas cosas, hizo otro, también se lo dijo a la amiga, pero esta vez era simplemente rezar una oración, decir que me traigáis a esto, pero a Jesucristo, a la Virgen María y a San Juan. O sea, esto ya, aquí no hay que tener miedo. No sabemos qué pasó, porque cuando esta mujer denuncia el caso al inquisidor Canseco, que es el que ha venido aquí en 1608 a visitar toda la comarca, pues el inquisidor le dice, bueno, me has contado todo esto, pero ella te ha dicho, aquí fijaros también, porque esto es detalle, y espero que otra vez cuando hablen de la Inquisición digáis ustedes, oye, pues no era tanto, hay que poner la puntilla. El inquisidor le dice, bueno, esta mujer te ha dicho que haya hecho pacto con el diablo, le reza al diablo, ha apostatado de Jesucristo, de la religión católica. No, jamás, ni además la veo capaz. Entonces, ¿qué hizo el inquisidor? Pues señores, se suspende la causa. Y Dominga Pérez pues se quedó tan tranquila en su casa. Suspender la causa de todas formas no era una absolución, o sea, no decir, eres inocente, sino que te quedaba ahí y si alguna otra vez te volvían a delatar por las mismas cosas, entonces sí ya te íbamos a tirar de la oreja. Para que hagáis una idea de cómo es tirar de la oreja el primer caso de hechicería que se juzga en Granada, en 1562, y es una morisca que hacía hechicería, evidentemente.
Y el castigo fue 200 azotes, era de Baza, 200 azotes. 100 se le daban en Baza haciendo el paseillo y otros 100 en Granada haciendo el paseillo. Y luego el destierro. 200 azotes no es para andarse con tontería, no es una chuchería. Entonces, tener un problema con la Inquisición te podía salir caro. ¿Eso qué ocurrió? Pues que la gente tenía que ser muy discreta. Y jugando a las cartas, si se te cruzaba un taco, pedía 10 veces perdón. Vaya que alguien se fuera con el chivatazo a la Inquisición. Pues bien, esta mujer salió, en teoría, indemne y seguramente aprendió la lección de que ella no estaba para salir a buscar demonios. El segundo caso que encontramos, también aquí en Motril, los 4 son de Motril, curiosamente también vive en un ingenio. Este vivía en el de Casa Palma, o ¿cómo es? El ingenio Lucas Palma, digo Casa Palma. Casa Palma es un pueblo de Lucas Palma. Allí era casero, y ya me ha dicho Manuel Domínguez, que es el historiador de aquí, que casero era una profesión dentro de... Porque yo lo busqué por el Covarrubia, un diccionario medieval, y hablaba que podía ser perfectamente cajero, que llevaba la caja, o casero, porque allí vivía gente y era el que se ocupaba, como los que viven en un inmueble con gente viviendo, ¿no? Y también hablaba de que casero, porque va con X, que era el que vende mercaderías baratas, el que va vendiendo tonterías, ¿no? Pero ya me ha dicho él que casero era el que metía en caja el producto. Entonces este hombre trabajaba allí en el ingenio. Este decía que hablaba con los muertos, que los muertos se le aparecían y le contaban, y él le preguntaba y ellos le contestaban y tal igual, ¿no? Esa era la fama que tenía. No sabemos si era verdad o era sencillamente pues para ser famosillo en el pueblo, o tampoco sabemos si cobraban, porque esta profesión de comunicarse con los muertos estaba muy bien pagada. Había mucha gente que quería saber dónde estaba su padre, su madre, o dónde estaba en el otro mundo. Si estaba en el purgatorio, o ya había subido al cielo, o había ido al infierno. Pero también había gente que quería saber de sus muertos por cosas mucho más importantes, como decir, ¿dónde escondiste el dinero? ¿Dónde metiste el papel de que teníamos comprado la casa, este documento? Y había que hablar con esta gente. Pues bien, este hombre se encuentra con una señora en la calle y se ve que ellas tenían cierta relación con... Yo pienso que era un cura, por lo menos era un clérigo, pues era un beneficiado de Motril y beneficiado el que cobra un beneficio eclesiástico, ¿no? O sea, cobra por haber hecho un trabajo para la iglesia. Y le dice a una señora que se encuentra, oye, mira, que entre los muertos, que los difuntos que me han llegado últimamente, está el licenciado Fonseca, que fue beneficiado de aquello. Y ella, ay, pues mira, pues a ver qué te dicen, pregúntale que dónde está y qué más, si necesita que se rece por él y todo el rollo. Y este hombre, pues a los 4 días se presenta otra vez en las casas de esta amiga, se habían quedado para contarle sus peripecias. Y cuando está allí, pues también habían llamado al que había sido criado, no se sabe, criado o esclavo de este hombre, de este Fonseca. Entonces le preguntan, bueno, ¿qué te ha dicho? Y este le contesta que la primera vez que se le apareció el tal Fonseca lo hizo de una forma que se acojonó, que era una sombra espantosa. Todo esto es para darle más morbo también y para hacer que su trabajo se cotice más, o sea, decir, ver un valiente, haber aguantado. Pero que ya luego, la segunda y tercera vez que se vio con él, pues nada, ya venía en su forma, tal como era, y que les dijo, esto es una cosa que también yo tuve que buscar, que andaba en penas derramadas. Yo decía, joder, ¿qué es penas derramadas? Y es decir, es un alma en pena. Es un alma en pena que está purgando en el purgatorio y está sufriendo porque no está todavía. Entonces, ¿qué? Era el dueño
¿Ah, sí? Ah, pues entonces, bueno, eso también era muy típico, ¿eh? O sea, había mucha gente de la iglesia que tenían prostíbulos, porque eso cobraban, había que tener una licencia, ¿eh? Y había que cuidar de las señoras que trabajaban allí, o sea que aquello era mucho más serio de lo que es ahora. Pues bien, este señor le dice que anda, que es un alma en pena, que le quedan 4 o 5 años para salir del purgatorio, que esto suena un poco a... porque yo creo que la gente que está en el purgatorio no es consciente de los años que le quedan, pero bueno. Y que bueno, que le vienen bien, que le agradece mucho a su criado, que sabe que reza por él, pero que si puede ser que pague una bula de ánima. O sea, esto es un pago que se hacía a la iglesia, que de esta forma te rebajaban la pena, ¿no? O sea, es como... esto se puso también muy de moda hace mucho tiempo, que tú pagabas y te quitaban parte de tus pecados, te quitaban a costa. No hacía falta confesarlo, sino pagando, ¿no? Pues esto, la bula de ánima era eso, acortaba el tiempo en el purgatorio. Pero luego encima cuenta algo, y entonces puede ser que lo que tú has dicho tenga que ver. Y este señor les dice, y por favor, decirle a tal, nos dicen el nombre, que deje de maldecirme, que me está haciendo mucho daño y que lo está pegando, que de esa forma no va a ir al cielo nunca, que por favor que lo perdone y que rece por él, que le dicen que lo convenzan. Luego, este hombre, evidentemente, cuando se murió, pues dejó a algún enemigo o algo que tenía que haber resuelto y no resolvió. Pues bien, a este señor, pues la Inquisición, pues también lo deja libre. Igual, suspende la causa. No hay motivo tampoco por lo que ha dicho. Ah, una cosa que se le escapó, que por eso fue por lo que fue denunciado, es que les dijo, antes de irse, después de haberle contado toda la historia, le dice, por favor, no contarle esto a nadie, de que yo veo a los muertos, porque aunque yo tengo permiso de la Inquisición, lo cual era falso, pero no tengo el carnet de comunicador con los difuntos, no lo tengo aquí, lo tengo en otro pueblo y no quiero que el inquisidor me haga ir allí a buscar el carnet, ¿no? Esto da gracia, pero el pobre hombre, a pesar de que lo advirtió, en cuanto llegó el inquisidor Canseco, le soltaron la historia. Lo que pasa es que el inquisidor Canseco tampoco estaba por castigar a este hombre para nada. La tercera que vemos es Isabel Ruiz. Es una soltera. Esta se la daba en el pueblo de Motril de la que más. Esta dominaba al hombre. Si ella decía que viniera para acá, ella hacía un conjuro, y el que fuera, aunque no quisiera, se presentaba en su casa. Echaba mucha suerte, veía el futuro, o sea, una diosa. Y entonces, pues, una jovencita de Motril, pues, va a consultarla y le dice que quiere saber si su abuela, que vive en Granada, va a venir a verla. Entonces ella le echa la suerte de la haba. Bueno, sí. Y lo hace con este conjuro. La suerte de la haba, había muchos tipos de adivinación que cualquier persona podía hacerlo, ¿eh? Por ejemplo, el de la tijera o el péndulo, lo coges tú dices lo que quieras y si el péndulo se mueve es que sí, si el péndulo se mueve es que no. O el sedazo y las tijeras, que clava unas tijeras en un sedazo, en un arnés, y dicen lo que sea, lo que quieren saber, y si el sedazo oscila es que sí, y si no oscila es que no. Pero la cuestión de la haba era ya de una hechicera más, porque requería más cosas. Había que tener una serie de semillas, a las cuales unas eran machos, otras eran hembras. A los machos les dejaban la coronilla, que es lo que la une a la vaina, y a las que iban a ser hembras les quitaban la coronilla. Ponían un trozo de carbón, un trozo de papel y muchas otras historias. Cada una tenía según la hechicera, tenía
cada cosa que iba en el saquito de la haba tenía un significado, se dedicaba para una cosa. El caso es que esta mujer le hace pruebas de que no era tampoco muy espabilada, ni muy lista, ni tenía un repertorio grande, es que el conjuro este es también muy cortito. Eso es señal de que o no tiene memoria, no se fía mucho de ella. Y es sencillamente, aquí no se mencionan demonios. Aba, yo os conjuro con Dios Padre, con Santa María su Madre y con Nuestra Señora de Roque Mayo y con la Santísima Trinidad, que me digáis la verdad de lo que os quiero preguntar. Entonces se echan la haba y dependiendo, siempre dos habas, dependiendo de lo que le vaya a preguntar. Imagínate que quiere saber si mi novio va a venir a verme, o si mi novio se ha echado otra novia, está por aquí, o lo que sea. Entonces se utiliza, si se pregunta por alguien, se utilizan dos habas, una va a ser la cliente, la que hace la consulta, y la otra, la persona por la que quiere saber. Y en función de cómo caiga en relación con todo lo demás, pues así dice, pues esto es lo que pasa y esto va a venir. Esta mujer le dijo que la abuela que sí, que iba a venir, seguro que la haba habían dicho que sí. La abuela no se presentó ni ese día, ni ese mes, ni ese año, y la mujer, pues, evidentemente la denunció porque le había cobrado un dinerito y pensó que la había estafado. El tema de la haba es serio. Por lo menos hay casos en la Inquisición, en algunos de los casos que yo he visto, que hay una señora que es de la Zubia, que es un pueblo de aquí de Granada también, un poquito más al norte, que es una hechicera que va a casa de una vecina, pero no, sino simplemente como vecina, a hablar con ella. Y ella le dice que tiene presentimiento, que quiere saber de su marido, que su marido se fue hace tiempo, no sé si a trabajar en otro sitio, o lejos, o donde fuera. Y entonces esta mujer pues echa mano de lo que hay allí. Habas se encuentran en todas partes y luego pues lo que sea, un grano de pimienta, un grano de sal, un trozo de carbón, un trozo de tela o de papel, y con eso organiza. Pero se mete la haba de que iba a representar a ella y a su marido, se la mete en la boca. Y entonces sintió un amargor muy fuerte y ella nada más que ni siquiera llegó a echar la haba. Cuando notó ese amargor le dijo: tu marido ha muerto. Curiosamente, el marido había muerto. O sea, eso está puesto. Casualidad, igual a ella le había llegado ya la noticia por otro lado, pero el hecho es eso, ¿no? O sea, había gente muy seria y la haba, de hecho, el próximo caso que vamos a ver también echan la haba y ya lo hacen de otra manera. Pues bien, a esta mujer simplemente había fallado. Realmente lo que hizo es querer estafar a una pobre que quería saber y no daba pie con bola. También la Inquisición suspendió la causa y no le dio más importancia, entre otras cosas porque tampoco se presentó nadie más para testificar sobre lo mismo, de que hubiera hecho algo con ella, porque igual le había ido bien o sencillamente no tenían interés en hacerle mal a esta mujer, ¿no? El cuarto caso, aquí ya sí que tenemos uno de verdad, una mujer que si no es una hechicera profesional, o lo fue, es una aficionada muy, muy aventajada. Lo que pasa es que esta mujer lo que tiene en su mente es una ninfómana y lo único que busca es eso. Toda la información nos va a llegar a través de su hijastra, porque esta mujer se ha casado con un hombre que era viudo. La hijastra dice que su padre estaba hechizado y que su padre se casó con ella porque se comportó de forma muy rara, porque lo hechizó. Y que no solamente eso, sino que además esta mujer traía a su amante a su casa, los metía en su propia habitación y el marido, su padre, aparecía como atontado. Siempre que iba a traer a una persona, pues le preparaba una ensalada y en la comida le echaba unos polvos que ella sacaba de un hisopo de lana que tenía quemado y le echaba un poco de polvo. Y el hombre, pues, que también es otra cosa que yo soy un poco escéptico y muy mal pensado.
En épocas de escasez y de hambre hubo muchos casos en los que hombres aparentaron, era mejor decir que estaba hechizado a que eres cornudo. Había tanta hambre que si la mujer estaba de buen ver, se aceptaba la prostitución encubierta en la propia casa. Claro, y siempre se le echaba la culpa, es que ha estado hechizado. Pero muchas veces lo que se esconden son un drama familiar que es una forma de salir del paso. En este caso no parece que sea eso, por todo lo que vamos a ver. Esta mujer además le tenía dicho a la hijastra que cuando viera que entraran perros que no los echara, porque esos eran hombres que ella había llamado, que por supuesto también iban hechizados, y que si iban con el rabo alzado, que llevaban armas, llevaban espadas. Llevar espada en la España de ese tiempo era significado de que era una persona relevante. Tener permiso para llevar armas eran los caballeros, oficiales de la Inquisición, o sea que era un señor que por lo menos tenía pasta, ¿no? Además, esta mujer quería enseñarle a la hijastra este arte de la hechicería, enseñarla, para que la ayudara y también para que no se fuera de la lengua, entre otras cosas, pero no siempre le decía para qué hacía toda esta historia, ¿no? Y en algunos de los casos y de los hechizos y rituales que hacía no la dejaba entrar. Esta Mari González. Esta mujer, el primer hechizo que le vieron hacer era muy peculiar. Había que hacerlo durante 13 noches, a las 12 de la noche. Encendía 7 candelillas, llenaba un barreño o un lebrillo con agua y metía 2 o 3 tejas y ponía las candelillas alrededor. La iba encendiendo de una en una y iba murmurando unas palabras, seguramente era un conjuro. Pero esta lo decía en voz muy baja y no la hijastra no se enteró ni ella se lo comentó. Cuando, después de encender todas las candelillas, tener las tejas, conjuraba a la señora Santa Elena. Fijaros aquí ahora el lenguaje que cambia mucho con el que me he visto a la otra, a la Dominga, que lo que quería es que ese hombre se casara con ella. Señora Santa Elena, hija soy de rey y de reina. En la mar entraste, los clavos de mi señor sacaste. Eso se sabe de Elena, que tenía clavos de la cruz. El uno me dice que lo tenéis vos. Dádmelo por amor de Dios, para clavar el corazón a quien yo quisiere, para que me quiera y me ame y me regale y me dé lo que gane. O sea, esta señora quiere sexo y dinero. O sea, lo que quiere es que se lo dejen todo, no casamiento, que ya está casada, pero ahí está claro, esto es la hechicería. O sea, el hechizo es totalmente relevante. Eso es lo que hace. Cuando termina de decir esta oración, apaga las velas de la misma forma, en el mismo orden, diciendo que mata. O sea, ahora está apagando y está matando. Lo que pasa es que la hijastra tampoco se entera porque se lo dice bajito. Y luego metía el lebrillo debajo de su cama durante 13 noches. Y cada noche hacía la misma historia. Cuando ya se habían terminado las 13 noches, las tejas se las daba a la hijastra y le decía, llévala a tal casa, pero ponla en sitio donde nadie lo vea. Se supone que porque esta mujer trabajaba al por mayor, o sea, si hubiera puesto una teja sería para llevársela a casa de un hombre que quería que viniera, que fuera atraído hacia su casa. Porque aquí está claro lo que está pidiendo, ¿no? Lo que quiere es atraer, dominar a una persona que se venga, pero encima que le dé todo lo que gane. O sea, le deja bien claro que no lo vean, para que no lo quiten, porque entonces dejaría de hacer efecto. Esa es la primera historia que hace. Aparte, ya hemos dicho que preparaba la ensalada esta y al marido lo tenía entontado cada vez que acudía algún hombre a su casa, y la hija lo ve y le llena de tristeza. Y además
se ve que tiene miedo y se lo dice a Teresa, que es que no solo es que no quiera meterse en ese mundo, es que le da miedo su madrastra, porque si es capaz de hacer eso con su padre y de hacer lo que hace con los hombres que vienen, porque ella los ve, no solamente veía perros que entraban hombres. Otro que hace, ella lee la oración de Santa Marta y aquí ya no tiene nada que ver, veis, la oración con la que dijo la otra señorita que no sabía mucho ni tenía mucha memoria. Esta mujer no está leyendo, simplemente se lo sabe de memoria. Por eso decimos que es alguien que, porque además recurre con mucha asiduidad a hechizos para todo, ¿no? Aquí tenéis, aquí la podéis leer, Santa Marta. Esto es otra cosa. A la mala digo, no a la buena, porque había una Marta mala, claro. Para pedirle ciertas cosas tú no se lo puedes pedir a un santo. O sea, si tú lo que quieres es estar amancebada con un hombre, engañar a tu marido, eso no se lo puedes tú pedir a la Marta de verdad, ¿no? Entonces a la Santa Marta, que también a ella le zurraba si no le traía el hombre, ¿eh? Ella tenía una figurita, ahora veremos una imagen de que ya existía, o sea, ese personaje existía de verdad y hay figuras de ella y cuadros. A la mala digo que no a la buena, a la que por los aires anda, también en otras oraciones te dice la que en los infiernos manda, o sea que esta era una señora también de almas tomadas, a la que se encadenó y por ella nuestro padre Adán pecó y todos pecamos, o sea, como si fuera Eva, ¿no? Del demonio del pozo al del reposo, al del repeso y al que suelta al preso, al que acompaña al ahorcado, al diablo cojuelo, al del rastro y al de la carnicería. Ya veis que aquí hay demonios particulares y demonios de todos los oficios, ¿no? Esos son demonios menores. Veréis que las hechiceras no suelen llamar a Lucifer, ni a Belcebú, ni a Satanás. Cuidado. Son demonios menores a los que son más manejables y a los cuales los puede, digamos, que engatusar, pues diciéndole que se van a acostar con él, o que le dan una uña o le dan cualquier chuchería y con eso, como si fueran indios, ¿no? O sea, te dan una chuchería y tú haces lo que yo te pido. Que todos, después de haber mencionado a todos los demonios menores, que todos juntos os juntéis y en el corazón de fulano entréis, guerra a sangre y fuego le deis. O sea, darle caña para que venga pronto. Que no pueda parar hasta que me venga a buscar. Y ahora fijaros, no, este no es. Demonio cojuelo, tráemelo luego, demonio del peso, tráemelo preso. Vale. En otras cosas que hemos visto y se ha hecho alusión al diablo cojuelo, también otra hechicera granadina, pero no viene aquí porque no es de Motril. Esta al final, porque además lo tengo y os lo voy a leer porque es muy curioso, no sé si está. Fulano, a mi cama me vengo a acostar, a dormir y descansar. Esto es una forma de llamar con urgencia. El sueño de tus ojos te lo pienso quitar y a los míos se lo pienso dar. Que tu cama sea de hormiga y tu cobertor llamas brava. Y a la cabecera 20.000 sabandijas, unas preñadas y otras paridas. O sea, que no duermas. Así como estas tienen deseo de parir, las sabandijas, y criar, tengas tú deseo de venir a mi querer y voluntad. Diablo cojuelo, tráemelo luego, haz esto por mí, que otra cosa haré yo por ti. Aquí es una, digamos, alusión, una insinuación, como diciendo, porque a los demonios, estos demonios menores, a veces no son verdaderos pactos, sino una transacción. Lo que la hechicera le ofrece es tener relaciones sexuales con él. O sea, que los demonios, vamos ya de tiempo, ¿no? Acabado. Bueno, pues esto. Vamos a acabar. Esta señora de la que hemos estado hablando, la Mari González, es tremenda. Lo mismo echa la haba que el sedazo, para eso se viene su hermana y con unas tijeras y el sedazo. Aquí más o menos, esto es una tijera alemana que no es como las nuestras tienen 2 ojos, entonces cada una meten un dedo en uno de los ojos de las tijeras, lo clavan en el sedazo y simplemente tienen que preguntar. Estos son para consultas rápidas.
Oye, ¿va a venir? ¿Sí o no? ¿Va a comprar? ¿Sí o no? ¿Me quiere? ¿Sí o no? Las habas no, las habas cuentan una historia. ¿De acuerdo? Bueno, después de esto, porque ya hemos dicho que Motril fue muy poco visitada la comarca esta, pero después de esto solamente encontramos unos cuantos, 3 casos, pero ya fueron juzgados en el Tribunal de Granada. Uno en 1695, en 1736 y otro en 1746. Gente de aquí que fueron por delitos mágicos. No se habla, apenas se dice, porque estos son solamente, no son relaciones de causa, sino son cartas que se dicen, esto está en proceso. Pero solamente un detalle más para que veáis hasta qué punto la Inquisición tiene... una tal Florentina, que es una gitana de Almuñécar, esta, por el comisario de Almuñécar, fue metida en la cárcel por supersticiones, por hechicería, porque adivinar o por lo que fuera. Y cuando le mandan la carta a los inquisidores de Granada diciendo, mira que tengo a fulana aquí metida en la cárcel, le sueltan un rapapolvo de la orden. Y le dicen, ¿tú quién eres? Bueno, esto es carta, estoy hablando de una forma coloquial, ¿no? Pero sería el tono, ¿tú quién eres para meter a nadie en la cárcel? Tú nos tienes que informar y nosotros decidimos si se sigue, si no se sigue, si hay que investigar, no se hay que investigar, y si se va a la cárcel o no se va a la cárcel, pero tú no. Así que ya puedes sacar aquí, simplemente la sacaron de la cárcel y ni se le hizo causa, por el daño que ya se le había hecho. Y estamos hablando de 1695, que todavía la Inquisición tenía poder para hacer lo que quisiera. Pero aquí veis que por lo menos, aunque hubo casos de abuso, en todas partes hay casos de abuso, en todas las instituciones, pero siempre que pudo mantuvo la honestidad, entre comillas, porque hoy a nosotros, pues estas cosas, nosotros no querríamos un tribunal de la Inquisición aquí detrás de la oreja diciendo lo que tenemos que creer, lo que no tenemos que creer y cómo tengo que hablar, ¿no? Pero lo que sí os tenéis que dar con la idea de que en aquel tiempo era un tribunal más justo y las penas impuestas mucho menores que la de los tribunales laicos, los reales o los tribunales de cabildo y lo que sea. Siempre menor. Sí, está mal quemar a una persona porque cree de otra forma, cree en otra cosa y se ha hecho cristiano sencillamente para no tener que irse del país, pero no va a dejar su religión. Y no es justo de que se le juzgue por ello. Y eso fue lo que... Pero de ahí a la barbaridad que se dijo, que solamente todos se han apoyado en un libro de un tío que escribió que era inquisidor, que quiso ser inquisidor general y no le salió, y entonces arremetió contra la Inquisición y escribió un libro para denostarla. ¿Y cómo lo hizo? Pues sencillamente, en los 2 primeros años cayeron judíos a montones, fueron quemados, claro, era el boom. Y ahora, en los años que él no encontró, que ahora hay más información, él no encontraría tanto, a pesar de que tenía, pero ya había habido varias guerras y todo eso, había perdido mucho material, todo lo que aquello no encontraba, pues decía, ¿qué pasó? Que en el 1789 cayeron 200 en el primer auto de fe, pues 200 y todos los autos de fe. Y así le salen las cifras que el tío dijo que se habían quemado pues a 45.000 judíos y no sé qué. Y la cosa no va por ahí. Pues muy bien, lo vamos a dejar aquí porque hay que dar paso a otro compañero.